Fanfics PL de AO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, sheps que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título, Where is my man? Autor, Dazin Scotty. Fandom, WWE. Ship principal, CM.X Cody Rhodes. Ship secundaria, ninguna. Etiquetas, angustia, ataques de pánico, soledad, pelusa, momentos tiernos y angustia, ligeramente fuera de personaje, dolor, consuelo emocional, besos, trabajos manuales. Resumen, tras Survivor Series, Wargames 2025, Cody se siente culpable. Su equipo perdió. El equipo al que les juró a sus amigos, a los fans, a sí mismo, que llevaría a la victoria. Ya ha pasado, lo que parece, todo el año derrumbándose. Así que, ¿qué importa una derrota más? Pues, al parecer, eso es lo que finalmente lo lleva a la locura. Pero al menos Punk está ahí para ayudar a recomponer las cosas. El link del fanfic lo encuentran en la descripción. Serie posterior a Survivor, Wargames. 29 de noviembre de 2025. San Diego, California. El murmullo de la multitud era un rugido sordo que se desvanecía, como la marea que retrocede, dejando tras de sí una orilla cubierta de los restos de Cody Rhodes. Sus botas, pesadas por el sudor y el cansancio, rozaban el suelo de hormigón del pasillo entre bastidores. El aire acondicionado estaba demasiado frío, un marcado contraste con el calor sofocante del combate. Cada luz fluorescente zumbaba, una frecuencia aguda que le taladraba la cabeza, amplificando el torbellino caótico que bullía en su interior. Perdiste. Los decepcionaste. Otra vez. Las palabras eran un cántico retorcido y repetitivo en su cabeza, un bucle que no podía apagar. Sintió que todo se le escapaba en el momento en que esa misteriosa silueta se deslizó dentro de la jaula. El pisotón a Punk. Seguido de la lanza de Breaker. Y luego, la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sonó la campana. Y se acabó. Ocurrió de la nada, casi en una desagradable y lenta imagen borrosa. Luego vinieron las miradas, dirigidas a Cody mientras todos se recuperaban. La fría y silenciosa desaprobación de Roman. Las miradas de desdén compartidas de los usos. Incluso la mirada frustrada del propio Punk, dirigida directamente a él antes de que Cody se marchara furioso. La ira no era lógica, Punk era el que había sido inmovilizado, Punk había perdido la lucha para ellos, y, sin embargo, todo recaía sobre él. La revelación fue un peso que oprimió el pecho de Cody hasta que no pudo respirar. ¿Por qué están enojados contigo? Porque eres el campeón. Porque se suponía que eras el capitán. Porque se suponía que debías arreglarlo todo. Y no lo hiciste. No puedes hacer nada bien. Además, la voz arrogante y estridente de Drew McIntyre, tras meses de diatribas ante estadios abarrotados, resonaba en su cabeza, hurgando aún más en la herida. No ayudaba que estuviera en el equipo contrario al que acababa de derrotar al suyo. Desde agosto, Drew se había propuesto humillar a Cody, sacarlo de quicio, destrozarlo física y mentalmente. Y, en general, Cody lo había aguantado, riéndose de la humillación, respondiendo con sus propias bromas, hiriendo a Drew a su manera. Porque eso es lo que haces. Interpretas el papel del héroe valiente. No muestras tus debilidades. No dejas que vean al hombre que hay dentro, que solo quiere que alguien le diga que lo hizo bien, chico. Que lo tranquilice. Que lo abrace. Que le bese la frente, que le dé una palmadita en la espalda, que le diga que todo está bien. De todas formas, nadie hizo eso por él. Así que buscó otras soluciones para sentir algo, cualquier cosa, que no fuera ese vacío insoportable. Lo físico le ofrecía una distracción temporal y cegadora. La presión de otro cuerpo contra el suyo, un calor compartido y sin sentido,
una fricción capaz de borrar todos sus pensamientos durante unos preciosos minutos. Durante casi todo el año, se había convertido en un ritual para él, pero fue especialmente frecuente durante la implacable presión de la temporada de juegos de guerra de este año. Una búsqueda desesperada y superficial de consuelo que nunca duraba. El dominio de Roman era brutal, reclamante, siempre dejando a Cody dolorido y usado. En la antesala de Crown Jewel, el de Cés había estado teñido de amargura, un odio que empeoraba el vacío que sentía después. Últimamente, Randy estaba distante, casi frío. El único momento que compartió con John fue dulce, pero su amabilidad terminó sintiéndose más como lástima. Jamie y Hay eran un torbellino de energía competitiva, cada uno tratando de superar al otro, usando a Cody como su campo de pruebas. Punk. Él sí que había sido diferente. Tenía cierta rudeza, claro, pero venía acompañada de una energía concentrada. Parecía que Punk realmente lo veía, no como el campeón o simplemente como un cuerpo más para usar. Pero aún así, incluso eso se había convertido en una transacción más, otra cita secreta en un laberinto de ellas. Y ahora, después de la derrota de esta noche, incluso esa conexión se sentía quemada. Cody entró a empujones en su vestuario privado, la puerta se cerró con un clic definitivo que lo hizo estremecerse. El silencio era mucho peor que el bullicio de la multitud. Permitía que sus pensamientos afloraran con fuerza. Todos piensan que eres débil. Nunca puedes valerte por ti mismo. Siempre necesitas a alguien que te apoye. El título es una mentira. Todo es una farsa. Eres un fraude. Le temblaban las manos. Intentó desabrocharse las botas, pero los dedos le temblaban, entumecidos. El cuero parecía oprimirle, como si le ataran. Una opresión le oprimía el pecho, como una prensa que le apretaba los pulmones. No podía respirar hondo. Inhalaciones cortas y bruscas que no le servían de nada. Veía manchas en los bordes de su visión. Sentía que la habitación se le caía encima. Respira. Solo respira. Pero no pudo. La presión aumentaba, una ola de terror puro e informe. Se apartó tambaleándose del banco, su espalda golpeando el frío metal de las taquillas con un golpe seco. Se deslizó hacia abajo, la superficie fría no lograba apagar el fuego que ardía bajo su piel. Se encogió, abrazándose las rodillas contra el pecho, intentando hacerse más pequeño, desaparecer. Sus dedos se enredaron en su propio cabello húmedo por el sudor, apretándolo con fuerza, el agudo dolor en su cuero cabelludo como un débil ancla contra la tormenta interior. Le escocían los ojos por las lágrimas contenidas, incluso mientras los cerraba con fuerza, intentando desesperadamente contenerlas. No viene nadie. A nadie le importa. Tienes que mantenerte firme. Tienes que. Un sonido áspero y húmedo escapó de sus labios. Luego otro. Finalmente, lágrimas ardientes brotaron, desbordándose y surcando el polvo y la mugre de sus mejillas. Se balanceó hacia adelante, apoyando la frente en las rodillas, con todo el cuerpo temblando por sollozos silenciosos y ahogados. El mundo se redujo al latido de su propio corazón, a la opresión insoportable en su garganta y a la aplastante certeza de que estaba completamente solo. Y así fue como Punk lo encontró. La puerta se abrió suavemente, tan silenciosamente que Cody casi no oyó el crujido de las bisagras al principio. No levantó la vista. No podía. La vergüenza era demasiado densa, una manta asfixiante. ¿Cody? La voz de Punk era suave. No estaba enfadada. No tenía el tono vehemente que había tenido antes, en el ring. Era más baja. Más suave. Cauto. Cody cerró los ojos con fuerza, deseando que el banco lo engullera. Se sentía expuesto, desollado. Esto era peor. Mucho peor que si se tratara de alguien que ya lo había menospreciado. Era Punk, alguien a quien había dejado acercarse. En todos los sentidos posibles. Oyó que la puerta se cerraba de nuevo y que el cerrojo se activaba. Unos pasos lentos y pausados cruzaron la habitación. Se detuvieron a pocos metros. El silencio se prolongó, roto solo por los hipos desesperados de Cody, que intentaba respirar con desesperación. Oye, dijo Punk, acercándose más. Mírame.
Cody negó con la cabeza, un movimiento pequeño y frenético contra sus rodillas. Sus dedos se aferraron a su cabello. Vete. Por favor, vete. Escuchó un suave suspiro, el crujido de la tela vaquera cuando Punk se agachó. Su aroma, sudor, cuero viejo de su chaqueta, un ligero olor a jabón limpio, rompió el olor aséptico del vestuario. Una mano callosa, cálida y firme, se posó sobre su hombro, sin agarrarlo, simplemente apoyándolo. Oye, Cody. Respira por mí. No puedo, jadeó Cody, pronunciando la palabra de forma distorsionada. Sí, puedes. Solo, igual a mi ritmo, ¿de acuerdo? Adentro. Tomó una respiración exagerada y lenta, la contuvo durante 4 segundos antes de exhalarla con un silbido. Y afuera. Repitiéndolo una y otra vez. Era absurdo. Casi infantil. Pero la mano en su hombro era como un ancla. La voz de Punk era como una luz en la oscuridad. Cody intentó imitarla, con el pecho estremecido. Inspiraba. Expiraba. Cada respiración era como inhalar fragmentos de vidrio. Bien. Otra vez. Se quedaron allí sentados en la penumbra, Punk respirando con calma, con la mano firme como un peso, hasta que los temblores más intensos amainaron. El pánico, antes un tsunami, se convirtió en un mar agitado y exhausto. El agarre férreo de Cody sobre su cabello se aflojó ligeramente, pero aún mantenía los dedos atrapados en los mechones cortos. Estaba agotado. Destrozado. Finalmente levantó la cabeza, antes de atreverse a echar una mirada de reojo. Punk lo observaba, asimilando la devastación que se extendía ante él, las marcas de las lágrimas en las mejillas de Cody, sus ojos azules enrojecidos, la absoluta derrota reflejada en sus hombros caídos. Su propio rostro, habitualmente ceñido a una expresión de intensidad, se había suavizado con algo que Cody no lograba identificar. Preocupación. O tal vez, lástima. No sabía qué sería peor. Aquí estás, dijo Punk, con la voz apenas audible. ¿Quieres contarme de qué se trataba todo eso? Solo estoy, cansado, murmuró Cody, una mentira patética incluso para sus propios oídos. Tonterías. La palabra no fue dura. Fue directa. Eso no fue solo, estar cansado. Fue un maldito ataque de pánico. He visto muchos, diablos, he vivido muchos yo mismo. Hizo una pausa. ¿Esto tiene que ver con el combate?, preguntó Punk. Cody se encogió de hombros, un gesto inútil. Se trataba de todo. El fósforo fue solo el detonante que hizo estallar la represa. La mirada de Punk era implacable. Háblame. ¿O no? Pero no te voy a dejar, sobre todo así. La simple declaración, la negativa a abandonarlo, deshizo algo más dentro de Cody. Las palabras finalmente brotaron, bajas y quebradas. Es todo. Drew. Las cosas que dice. Sobre mi título. Sobre quién cree que soy. Es una tontería, lo sé, pero se me mete en la cabeza. Y solo tengo que quedarme ahí y aguantarlo. Es una presión abrumadora, estar en la cima. Y siento que no tengo a nadie. Randy está desaparecido, Cés. Cés me rompió el corazón, Cena se está yendo. Jimmy, hey, diablos, todos. Todos ustedes tienen sus propios problemas con los que lidiar. Y se supone que yo soy el campeón. Se supone que tengo todo bajo control. Pero no lo tengo. No lo tengo. Su voz se quebró. Solo quiero que alguien, que me diga que todo está bien. Que, no sé, me abrace. Que me dé seguridad. Incluso cuando pierda. Y no puedo pedir eso. La confesión quedó suspendida en el aire, patética y cruda. Cody se preparó para el rechazo de Punk, una palmadita incómoda en el hombro, un discurso de aguántate. Pero nada de eso llegó. En cambio, Punk alzó la mano, no para acariciar, sino para separar con mucho cuidado los dedos de Cody de su propio cabello. Le tomó una mano, acariciándole los nudillos con el pulgar. Con la otra, le acarició la mejilla, secándole una lágrima con el pulgar. Aquello fue electrizante por su ternura. Lo hiciste más que bien, dijo Punk, con la mirada fija.
Llevaste a todo ese maldito equipo sobre tus hombros durante semanas. Has estado sosteniendo esta empresa. Y lo siento. Siento que todos te hayamos hecho sentir que lo estabas haciendo solo. Hizo una pausa, apretando la mandíbula. Y lamento especialmente haber dejado que mi propia actitud de mierda te hiciera pensar que te estaba culpando. No era así. No lo estoy haciendo. Cody se quedó mirándolo fijamente, conteniendo la respiración de una manera diferente. El pánico se desvanecía, reemplazado por una oleada de algo más, algo cálido y terriblemente vulnerable. No. No, dijo Punk, rozando con el pulgar el labio inferior de Cody con una delicadeza casi imperceptible. Pero creo que hay algo más que no estás diciendo. Esto se siente, más importante que lo que pasó ahí fuera. Cody apartó la mirada, con la garganta anudada. ¿Cómo podía decirlo? Me acuesto con cualquiera, solo para sentirme deseado durante 5 minutos. Dejo que todo el vestuario se aproveche de mí, aunque al final me haga sentir aún peor. Todo con la esperanza de que alguno viera mis defectos y se preocupara lo suficiente como para solucionarlos. Pero ninguno lo hizo. La vergüenza le oprimía el estómago. Cody, la voz de Punk era más firme ahora, pero no hostil. Mírame. Cuando Cody lo hizo, la mirada de Punk se sintió intensa, como si viera demasiado. Háblame. La verdad se derramó en un susurro entrecortado. Yo, no me las arreglo bien con toda esta mierda. Cuando las cosas se ponen feas, simplemente, busco a alguien. A cualquiera. A quien sea que esté por aquí, no importa. Solo necesito no sentirme vacío por un rato. Sentir que alguien me quiere, aunque solo sea para usarme. Cerró los ojos con fuerza un instante, preparándose para el asco, para el rechazo. Solo cuando abrió los ojos, la expresión de Punk no cambió. Se había suavizado aún más, transformándose en algo que parecía más bien dolor. Oh, chico, susurró, con un suspiro de profunda tristeza. ¿Crees que eso es todo lo que vales? ¿Ser un ligue rápido para alguien, solo para olvidarte de tus problemas? Cody no pudo responder. Simplemente se encogió de hombros de nuevo, sintiéndose desesperanzado y patético. Punk no pudo soportarlo más. Se puso de pie y, tirando de Cody, lo ayudó a levantarse. Le sujetó la mano. «Vienes conmigo. Te sacaremos de aquí». «¿Dónde?» «Mi hotel. Necesitas estar en un lugar que no sea esta maldita mazmorra. Tengo que limpiarte, y luego me dejarás cuidarte. De la manera correcta». La oferta era tan específica, completamente opuesta a todo lo que Cody había experimentado en meses, que lo dejó aturdido. No tenía fuerzas para discutir. Así que simplemente asintió, con una lenta y cansada inclinación de cabeza. La habitación de hotel de Punk era tranquila, benditamente tranquila. Limpia y tenuemente iluminada por una sola lámpara. Olía bien, a algodón limpio con un sutil toque de la costosa colonia de Punk. Punk había permanecido en silencio durante el trayecto, simplemente una presencia serena y tranquilizadora. Y ahora, dio a Cody al baño. «Dúchate. Hay toallas limpias en el armario. Tómate tu tiempo. Puedes usar lo que necesites, salgo enseguida». Cody, por inercia, cogió una toalla. El agua caliente fue una revelación. Eliminó la mugre, el sudor, los restos pegajosos de la cerilla y hasta sus propias lágrimas. Permaneció bajo el chorro durante un buen rato, con la cabeza gacha, dejando que el calor penetrara en sus músculos doloridos. Cuando finalmente la cerró, el silencio de la habitación se sintió diferente. Desolado, como si estuviera raspado. Al salir, limpiando el vaho del espejo, vio a un hombre que apenas reconoció, pálido, con los ojos enrojecidos, de aspecto joven y perdido. Se secó con la toalla, la suave tela rozaba su piel. No tenía nada que ponerse. Así que simplemente se envolvió la toalla alrededor de la cintura antes de regresar sigilosamente a la sala principal. Punk se había puesto una camisa gris suave y unos pantalones deportivos holgados. Estaba sentado al borde de la cama king size, mirando distraídamente su teléfono. Levantó la vista cuando Cody salió. Sus ojos lo recorrieron, cabello rubio húmedo, hombros anchos aún brillantes por la humedad, la toalla ajustada a la altura de las caderas.
¿Te sientes un poco más humano? Preguntó Punk, dejando el teléfono a un lado. Cody asintió, permaneciendo algo incómodo cerca de la puerta del baño. Sí. Gracias. De nada, dijo Punk, dando unas palmaditas en el espacio de la cama a su lado. Ven. Siéntate. Cody obedeció, se acercó y se sentó justo en el borde, el colchón se hundió bajo su peso. La toalla se abrió ligeramente a la altura de su muslo. Se sentía profundamente vulnerable, pero el agudo pánico de antes había desaparecido, reemplazado por un dolor profundo y agotador. Durante un largo instante, permanecieron sentados en silencio. Entonces Punk se giró para mirarlo. ¿Puedo tocarte? La pregunta, formulada con tanta sencillez y respeto, le produjo un escalofrío a Cody. No se trataba de una suposición. Se le estaba preguntando. Sí, susurró. Extendió la mano y la posó en la nuca de Cody, deslizando los dedos entre el vello corto. Era un toque posesivo y reconfortante. Esto no se trata solo de que te corras para que lo olvides, dijo Punk con voz baja y seria. Se trata de que te demuestre que vales más que eso. Que mereces sentirte bien por ser tú mismo. No por lo que puedas hacer por alguien. ¿Entiendes? Los ojos de Cody se llenaron de lágrimas de nuevo. Asintió, incapaz de hablar. Bien. La mano de Punk se movió, su palma deslizándose por la columna de Cody, sobre la toalla, hasta la parte baja de su espalda. Recuéstate. Cody se recostó sobre las almohadas. Se sentía expuesto, la toalla era su única barrera. Punk se movió y se arrodilló a su lado en la cama. No se apresuró. Simplemente observó a Cody, recorriendo con la mirada las líneas de su cuerpo, su amplio pecho, su abdomen definido, una línea de vello oscuro que desaparecía bajo la toalla blanca. Te mereces el mundo entero, Cody, murmuró Punk, y esas palabras no eran una frase ingeniosa, sonaban como una verdad cruda y recién descubierta. Es un crimen que no te des cuenta. Entonces se inclinó y sus labios encontraron los de Cody. No se parecía en nada a sus besos anteriores, que habían sido pura pasión, hambre y necesidad frenética. Este era lento. Una exploración tierna. Besó a Cody como si lo saboreara, aprendiendo la forma de su boca. Los labios de Punk eran suaves, moviéndose contra los de Cody con una presión insistente, pero paciente, que lo persuadía. Cody se dejó llevar, un gemido bajo y entrecortado vibrando en su pecho. Sus manos se alzaron para aferrarse a los hombros de Punk, agarrándose a la suave tela de su camiseta como si fuera lo único sólido en un mundo cambiante. La lengua de Punk recorrió la comisura de sus labios, y cuando Cody se abrió para él con un suave suspiro, Punk se adentró, lenta y profundamente. Su lengua exploró, con sabor a menta y café, y Cody suspiró. Su beso se intensificaba, convirtiéndose en algo cálido, húmedo e infinitamente reconfortante. Era una confesión sin palabras. Te veo. Te tengo. Las manos de Punk comenzaron a moverse, recorriendo el cuerpo de Cody a través de la toalla. Una se deslizó por su espalda, sobre los músculos, acercándolo aún más. La otra partió de su mandíbula, bajó por su garganta, sobre la firme protuberancia de su pectoral, rozando con el pulgar, casi accidentalmente, un pezón áspero. Cody se estremeció, inhalando bruscamente contra la boca de Punk. La sensación fue eléctrica, recorriendo su cuerpo directamente hasta la ingle. Punk besó a Cody hasta que éste se volvió dócil, hasta que los últimos temblores de su pánico anterior fueron reemplazados por otro tipo de temblor. Solo entonces rompió el beso, sus labios recorriendo la mandíbula de Cody hasta su oreja, su propia respiración un poco irregular. Empujó la toalla. ¿Puedo? Sí. Por favor. Punk apartó la toalla, dejando al descubierto el torso de Cody y el mechón de vello oscuro en su ingle. El miembro de Cody, ya medio erecto por los besos y la abrumadora ternura, descansaba grueso contra su muslo. La mirada de Punk se oscureció al observarlo. Joder, eres precioso, dijo, con la voz áspera por la sinceridad. Pero Punk no se dejó llevar de inmediato. En cambio, se inclinó y le besó el pecho a Cody. Le dio besos con la boca abierta sobre el esternón, mientras su lengua se deslizaba para saborear la piel limpia y húmeda. Bajó un poco más, rozando suavemente y con deleite el abdomen de Cody con su barba incipiente.
Las caderas de Cody se contrajeron involuntariamente y su erección se intensificó. Sus manos se posaron en los muslos de Cody, separando suavemente sus piernas para abrirse paso entre ellas. Se inclinó de nuevo y le dio un beso en la parte interior de la rodilla, y luego otro más arriba, rozando suavemente su barba contra la piel sensible. Cody se estremeció ante la sensación, una punzada de placer intensa y dulce. Tan sensible, susurró Punk contra su piel, con el aliento caliente. Siéntelo por mí, cariño. Continuó su lento y tortuoso descenso, mordisqueando el músculo acanalado del muslo interno de Cody, mordisqueando suavemente la carne blanda. Las mordidas no eran dolorosas, eran suaves, posesivas, marcando, cada una enviando una sacudida directa al miembro de Cody, que ahora estaba completamente erecto, curvándose contra su vientre. Punk finalmente, rozó su nariz contra la base del miembro de Cody, aspirando su aroma. Joder, hueles bien, gruñó, el sonido vibrando contra la piel de Cody. No usó su boca todavía. En cambio, rodeó el tronco con sus dedos, sin bombear, solo sosteniendo. Lo estudió, su tacto reverente. Cody era grueso, venoso, de un rosa rojizo que se oscurecía en la cabeza ancha y lisa. Una gota de líquido transparente brotaba en la hendidura. Punk pasó su pulgar sobre ella, extendiendo la lubricación, haciendo que Cody llegara. También haces los sonidos más bonitos, murmuró Punk, más para sí mismo que para Cody. Todo para mí. Comenzó entonces a mover la mano, un deslizamiento lento y tortuoso desde la raíz hasta la punta. Su agarre era perfecto, firme, experto, sus callos creando una aspereza tentadora contra la piel sensible. Usó el líquido preseminal de Cody como lubricante, extendiéndolo por el tronco, haciendo que el deslizamiento fuera húmedo y suave. Se concentró en el glande, haciendo girar la palma de la mano sobre el borde ensanchado, frotando el pulgar directamente sobre el frenillo, ese haz de nervios ultrasensible que se encuentra debajo. Oh, Dios, jadeó Cody, hundiendo la cabeza en las almohadas. Arqueó la espalda, exponiendo su pecho, y su miembro se erguía ante esa fricción sublime. Sus dedos se retorcían entre las sábanas. Eso es, lo estás tomando tan bien para mí, lo animó Punk, con voz baja y constante. Se inclinó y capturó la boca de Cody en otro beso profundo y lánguido mientras su mano trabajaba. Las dos sensaciones eran abrumadoras, la suave y posesiva presión de los labios de Punk y la firme y rítmica caricia de su mano. Cody gimió durante el beso, su lengua entrelazándose con la de Punk por un instante. Punk interrumpió el beso, sus labios recorrieron el cuello de Cody, dejando una suave y posesiva marca en la unión de su hombro. Su mano nunca cesó su ritmo, añadiendo ahora un ligero giro al final de cada caricia. Bajó aún más, encontrando el pecho de Cody con la boca. Lo lamió con la lengua, luego lo atrajo hacia sí, succionando suavemente, y después con más presión, rozándolo con exquisito cuidado. Joder, Phil, gimió Cody, dejando escapar el nombre real de Punk sin querer. Sus caderas comenzaron a moverse hacia arriba, embistiendo contra el puño de Punk, buscando más rápido, más fuerte. Claro, Punk controlaba el ritmo. Lo mantuvo lento, exasperantemente deliberado. Pasó al otro lado del pecho, dándole la misma atención devota, su mano un motor húmedo e implacable sobre Cody. Estaba registrando cada reacción, aprendiendo que hacía que Cody contuviera la respiración, que hacía temblar sus muslos. Bajó más, sus labios y barba rozando los abdominales temblorosos de Cody, hasta el mechón de pelo. Se acurrucó allí, inhalando el aroma almizclado de Cody, de nuevo. Luego, sin tomar a Cody en su boca, se inclinó más. Presionó un suave beso con la boca cerrada en la base de Cody, donde se unía a su cuerpo. Otro en sus pesados y retraídos testículos, haciéndolos tensarse. Cody gritó, un sonido crudo y gutural. La lengua de Punk salió disparada, una franja caliente y húmeda a lo largo de la gruesa vena en la parte inferior. Lamió el líquido que goteaba constantemente de la punta, y el sabor salado y amargo le hizo tararear en señal de aprobación. Por favor, suplicó Cody con la voz quebrada. Por favor, necesito. ¿Qué necesitas, nena? Preguntó Punk, con los labios rozando la punta húmeda. Sopló una ráfaga de aire frío sobre la humedad, provocando que Cody se estremeciera. De tu boca. Por favor. Necesito sentir tu boca.
Punk no necesitó más invitación, pero se tomó su tiempo. Besó la punta, una suave y casta presión de sus labios contra la hendidura. Luego se abrió, introduciendo solo el glande hinchado. El calor fue instantáneo, impactante. Rodeó el glande con la lengua, introduciéndola en la hendidura, recogiendo el líquido. Todo el cuerpo de Cody se arqueó sobre la cama, un grito ahogado brotó de su garganta. Punk se hundió, tomando más, su boca una vaina caliente, húmeda y perfecta. No se movió rápidamente. Tomó a Cody profundamente, hasta que su nariz rozó los rizos oscuros en la base, y se quedó ahí, su garganta arqueándose alrededor de la intrusión. Cody podía sentir cada centímetro, el sellado apretado de los labios de Punk, la suave y ondulante presión de su lengua por la parte inferior, el calor increíble. Los ojos de Punk estaban fijos en los suyos, observándolo perder el control por completo. Comenzó a moverse de arriba a abajo con movimientos largos y fluidos. Usó la mano al mismo tiempo, girando en la base, ahuecando los testículos de Cody y haciéndolos rodar suavemente entre sus palmas. Los sonidos húmedos y sucios llenaron la silenciosa habitación. Los gemidos de Cody eran continuos, súplicas entrecortadas y maldiciones. Enredó una mano en el pelo corto y salpicado de canas de Punk, sin forzarlo a bajar, solo sujetándolo. Punk aumentó la succión, ahuecando sus mejillas. Con cada lamida ascendente, concentraba su lengua en el frenillo. Los muslos de Cody comenzaron a temblar violentamente. La tensión en sus entrañas, apretada por semanas de estrés y minutos de intenso tormento, estaba a punto de estallar. «Voy a... Bill, me voy a», advirtió con voz aguda y débil. Punk no se detuvo. Redobló la apuesta, llevando a Cody aún más profundo, tarareando a su alrededor, la vibración recorriendo la columna vertebral de Cody. Con la mano libre, pellizcó el pecho de Cody entre el pulgar y el índice, frotándolo con fuerza. Eso fue todo. La sobrecarga fue total. El orgasmo de Cody lo desgarró con una fuerza que le nubló la vista. Arqueó la espalda de forma imposible, tensando cada músculo. Un grito ahogado y desgarrador brotó de sus pulmones mientras su miembro palpitaba, lanzando chorros calientes en la boca de Punk. Punk lo tragó todo, con constancia, moviendo la garganta, sin apartar la vista del rostro de Cody. Las sensaciones eran infinitas, la liberación violenta y palpitante de su miembro, el agarre aplastante en su pecho, la visión de Punk disfrutando voluntariamente de su clímax. Era demasiado. Lo era todo. Cody se desplomó sobre las almohadas, exhausto, jadeando, con lágrimas de una sensación abrumadora brotando de las comisuras de sus ojos. Punk finalmente lo soltó con un suave y húmedo chasquido, lamiéndose los labios para limpiarlos y luego pasándose el dorso de la mano por la boca. Punk lo contempló, completamente destrozado, sí, pero increíblemente hermoso. El pecho de Cody subía y bajaba con respiraciones superficiales, su piel sonrojada por la intensidad del momento. Sus muslos temblaban ligeramente por el esfuerzo de una liberación tan intensa. Su cabello estaba revuelto, pegado a su frente en mechones húmedos, mientras sus ojos, entrecerrados y brillantes, miraban a Punk con una vulnerabilidad que le provocaba un profundo dolor en el pecho. Todo aquello era prueba de lo completamente deshecho que estaba. Hermoso. Punk pensó para sí mismo, pero para él, no era solo una palabra, era un sentimiento. Algo que se instaló en su pecho, irradiando hacia afuera, llenando el silencioso espacio entre ellos. Cody se veía exactamente como Punk sabía que era, fuerte, apasionado, pero tan desesperadamente necesitado de cuidados. La forma en que yacía allí, completamente agotado y vulnerable, era un testimonio del peso que había estado cargando solo durante demasiado tiempo. La mirada de Punk se detuvo en las tenues cicatrices que desfiguraban el cuerpo de Cody, un pequeño moretón formándose en su hombro por el combate de los juegos de guerra, el suave subir y bajar de su pecho. Ha pasado por un infierno, pensó Punk, y aún sigue en pie. Aún luchando. Aún dando todo lo que tiene. Era una imagen que hacía que Punk quisiera protegerlo, resguardarlo del mundo que ya le había arrebatado tanto. Quería envolver a Cody en algo impenetrable, algo que impidiera que la dureza del negocio, la crueldad de la industria y el peso de sus propias inseguridades volvieran a tocarlo. Punk llevaba tiempo viendo las grietas en la armadura de Cody, su sonrisa demasiado radiante, sus abrazos demasiado fuertes, su entrega excesiva a los demás.
Pero esa noche, esas grietas se habían hecho añicos, y Punk ya no podía ignorarlas. Quería recordarle a Cody su valía, no solo como artista o campeón, sino como hombre. Un hombre que merecía ser apreciado, no solo utilizado. La mano de Punk se movió casi instintivamente, apartando un mechón de pelo húmedo de la frente de Cody con una delicadeza casi imperceptible. Quería borrar cada duda, cada miedo, cada mentira susurrada que Cody se había contado a sí mismo sobre no ser suficiente. Quería reemplazarlo todo con la verdad, que Cody era extraordinario, no solo por lo que hacía, sino por quién era. Eres increíble, Cody, susurró Punk, con la voz ronca por la emoción y una intensidad que hacía que las palabras sonaran como una promesa. No se movió para limpiar el desastre de inmediato. En cambio, se inclinó y besó a Cody, profunda y lentamente, dejándole saborear su propio sabor en la lengua de Punk. El beso fue tierno, casi reverente, una promesa silenciosa de que esto no se trataba solo del momento, sino de Cody, de su valía y del cariño que merecía. Los labios de Punk descendieron, depositando besos suaves como plumas a lo largo de la mandíbula de Cody, su aliento cálido contra la piel sonrojada de Cody, como si grabara la verdad de sus palabras en cada centímetro de él. Su mano se movió para acunar el rostro de Cody, su pulgar limpiando los restos de las lágrimas que se habían derramado antes. La habitación pareció contener la respiración, el único sonido era el suave ritmo de sus respiraciones entrelazadas, mientras Punk lo anclaba, anclándolo en la inquebrantable certeza de sus palabras y la calidez de su tacto. Cuando finalmente se apartó, sus ojos se detuvieron en el rostro sonrojado de Cody, como si grabara cada detalle en su memoria. Tomó la toalla que había dejado antes y, con delicadeza, comenzó a limpiar a Cody. Secó el sudor que se aferraba a su frente y pecho, y acarició suavemente la curva que se suavizaba en su miembro. Cada movimiento era lento, casi reverente, como si Punk estuviera cuidando algo preciado. Cody yacía inmóvil, su respiración suave, su pecho oprimido por una gratitud que no podía expresar con palabras. Tras apartar la toalla, Punk se sentó junto a Cody, recostándose de lado con una gracia experimentada. Apoyó la cabeza en la mano, hundiendo el codo en el mullido colchón, sin apartar la mirada del rostro de Cody. Su mano libre descansaba suavemente sobre la cadera de Cody, un ancla silenciosa en el silencio de la habitación. La intimidad era abrumadora, no solo por la cercanía física, sino también por la forma en que Punk lo miraba, como si Cody fuera lo único que importara en el mundo. Cody se removió en la cama, su cuerpo aún vibraba por las réplicas, su mente estaba en un raro y bendito vacío. Por primera vez en meses, el incesante parloteo de dudas y miedos se había silenciado, reemplazado por una frágil y radiante calma. Punk alzó la mano libre, su palma cálida mientras acariciaba la mejilla de Cody, su pulgar rozando suavemente el hueso. El gesto fue tan tierno que hizo que Cody contuviera la respiración. ¿Cómo te sientes?, preguntó Punk con voz suave, teñida de una dulzura que parecía una promesa de seguridad. Vacío, susurró Cody en voz baja, apenas audible, con los ojos aún vidriosos por un placer persistente y una profunda y dolorosa vulnerabilidad. Vio que Punk fruncía ligeramente el ceño, un destello de preocupación ensombreció su rostro, y rápidamente añadió, con un tono crudo y honesto, pero, es el tipo de vacío bueno, ¿sabes? El tipo silencioso. Como si, todo el ruido dentro de mi cabeza, por fin se hubiera detenido. Dejó escapar un suspiro tembloroso, su cuerpo se hundió más en el suave colchón, como si las palabras mismas hubieran agotado la última tensión que le quedaba. Es, pacífico. No me sentía así desde hace tanto tiempo. Sabía que esto no era la solución definitiva, las grietas en su armadura no se habían sellado mágicamente, sus dudas no habían desaparecido por completo, pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, se sentía seguro. El contacto de Punk, sus palabras, su presencia, eran un refugio, un respiro momentáneo de la tormenta que había estado afrontando solo. Y sé que no lo arregla todo, admitió Cody en voz baja, buscando la mirada de Punk, pero ahora mismo, siento que puedo respirar. Como si no estuviera, cayendo. Y eso es suficiente para mí. Una sonrisa lenta y cómplice se extendió por el rostro de Punk, suavizando los marcados rasgos de su mandíbula y las leves arrugas en las comisuras de sus ojos. Bien, murmuró, con voz baja y áspera, cargada de promesa, de comprensión. Su pulgar rozó suavemente el pómulo de Cody,
un toque tan deliberado pero a la vez tan tierno, como si intentara grabar el momento en la piel de Cody. Eso es lo que te mereces, Cody. Todo. Cada segundo de paz, cada caricia, cada pizca de cariño, te lo has ganado. Solo tienes que permitírtelo. A Cody se le hizo un nudo en la garganta, los ojos le brillaron de nuevo, parpadeando para contener las lágrimas, mientras asentía. Las palabras de Punk flotaban entre ellos, cargadas de una verdad que Cody había temido creer, ahora imposible de negar. La mirada de Punk se mantuvo fija en la suya, firme e inquebrantable, como si lo desafiara a discutir. Pero Cody no pudo. No cuando el silencio en su pecho se sentía como en casa. Punk se movió entonces, atrayendo a Cody hacia sí. Los acomodó de manera que la espalda de Cody quedara contra su pecho, abrazándolo con fuerza. Un brazo fuerte rodeó la cintura de Cody, manteniéndolo cerca. La barbilla de Punk descansaba sobre la cabeza de Cody, su aliento cálido rozando su cabello. Sus cuerpos encajaban como dos piezas de un rompecabezas. La intimidad de la posición, el calor del cuerpo de Punk rodeándolo, se sentía más profundo que cualquier cosa que Cody hubiera experimentado jamás. No era solo cercanía, era una promesa, un juramento silencioso de que Cody ya no estaría solo. Ahora, intentemos dormir un poco, murmuró Punk entre dientes. No me voy a ir a ninguna parte. Cody le creyó por completo, sin dudarlo. Cerró los ojos lentamente, su cuerpo se fundió en el cálido abrazo de Punk, como si cada músculo tenso hubiera encontrado finalmente refugio. El suave vaivén del pecho de Punk contra su espalda era un ritmo reconfortante que lo anclaba en el presente. Lo último que sintió, como una promesa susurrada contra su piel, fueron los labios de Punk depositando un beso suave y prolongado en la coronilla, un gesto tierno que le reafirmó la seguridad y el cariño que tanto había anhelado. En ese instante tranquilo y perfecto, Cody se entregó al sueño, sabiendo que estaba exactamente donde debía estar. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.